hoy seguimos con nuestras charlas en celebración de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal. El día de hoy, entonces, tenemos como invitada a la doctora María Camila Corredor. Hola, doc, muchas gracias por estar acá entre nosotros. La doctora María Camila Corredor es zootecnista de la Universidad de La Salle, con maestría en Comportamiento y Bienestar Animal aplicados de la Universidad de Edimburgo. Es coordinadora académica del Diplomado en Comportamiento y Bienestar Animal aplicados de la Universidad de La Salle y la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es la presidenta de la Asociación Colombiana e Iberoamericana para la Ciencia y el Bienestar de Animal, ASICBA. Hola, Doc, ¿cómo vas? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido a ti? Bien, Doc, agradecerte pues por tu participación, y teniendo en cuenta pues que la localidad de Usme es una localidad con entre el 75 y el 80% de ruralidad. El día de hoy pues te invitamos para hablar de bienestar animal en animales de producción. Entonces, si quieres, puedes dar inicio. Listo, pues nuevamente muchas gracias, bienvenidos a todos, espero que les guste esta charla, la estoy haciendo lo más aplicable posible para que les parezca muy interesante y la puedan compartir con sus contactos. Y bueno, vamos a ver. Bienestar animal, vamos a hacer un repaso rápidamente sobre qué es el bienestar animal, como puntualizar un poquito, aterrizarlo, pero de una manera muy aplicada. La idea es entender desde el punto de vista del animal realmente qué es bienestar. Entonces, no es algo que se le da al animal, yo no le doy bienestar a un animal, es algo que se tiene. ¿Quién lo tiene? Pues el animal. Y la definición que es más aplicable hoy en día, que se utiliza para trabajar en campo de bienestar animal, es calidad de vida experimentada por el mismo animal. ¿Qué calidad de vida podría experimentar esta vaca que estamos viendo acá? No tiene que ver con lo que está haciendo o no el humano en este momento. En este momento lo que me interesa es cómo ese animal me puede reportar a partir de indicadores de bienestar que puedo evaluar cómo se siente, cómo lo experimenta, cómo experimenta esa calidad de vida. Y entonces nos vamos para algo un poco más digamos, más específico, y es, bueno, la calidad de vida entonces se puede medir a partir de diferentes formas, pero lo importante es tener en cuenta el estado físico del animal, el estado mental del animal y su naturalidad. ¿Qué tan naturalmente se puede expresar ese animal? Entonces, la idea es que la ciencia del bienestar animal estudia todos esos indicadores, todas esas variables que pueden afectar tanto el estado físico como el estado mental del animal y su naturaleza. Y con eso podemos tener en cuenta cómo se podría estar sintiendo ese animal y tal vez ubicarlo entre un 0 y un 100%, siendo 100% el bienestar óptimo, que es utópico, que es tal vez imposible de llegar digamos, a experimentar, pero es a lo que tenemos que acercarnos más. Entonces, todo lo que hacemos por los animales pueden aumentar o disminuir esa calidad de vida, ese bienestar, pero como les decía anteriormente, no es algo que se da, sino es algo que se tiene, y lo que nosotros damos somos las condiciones para que esa calidad de vida sea buena, media, baja, muy baja, etc. Entonces, hay varios protocolos que se utilizan para la evaluación del bienestar animal. Uno de los más utilizados es el esquema de las 5 libertades. De hecho, varias normativas internacionales y nacionales se basan en las 5 libertades. Sin embargo, las 5 libertades por sí solas no garantizan una buena calidad de vida. Por eso, si vamos a utilizar las 5 libertades para medir el bienestar animal, tenemos que complementarlas, y generalmente se complementa con indicadores positivos de bienestar animal, principalmente para tratar como de suplir un poquito ese vacío que deja la quinta libertad, porque reduce al animal a solamente ser capaz de sentir miedo y estrés, pero no le da otra gama de estados mentales, como por ejemplo estados mentales positivos o otros estados mentales negativos. Entonces, por eso las 5 libertades ya se están empezando a utilizar un poco menos o complementar. De hecho, protocolos que les voy a mostrar a continuación las utilizan, pero las complementan. Y un esquema un poco más completo que hoy en día se utiliza más frecuentemente son los 5 dominios del bienestar animal. Entonces, en estos 5 dominios, pues se trata ya de ver al animal de una forma mucho más integral, y se tiene un quinto dominio que es transversal a los otros 4, que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el primero es la nutrición, el segundo es el ambiente,
Tercero, salud. Cuarto, comportamiento, y los comparamos con las 5 libertades, son un poco similares pero más completos, porque digamos que no reducen a unas pocas cosas, sino generan una gama más grande, digamos, toman un todo, ya no hablamos de hambre y sed, sino de nutrición, cuando ya estamos cubriendo requerimientos nutricionales, y no solamente requerimientos nutricionales, sino también presentación del alimento y otras características que pronto vamos a ver un poco más adelante, el ambiente, que sea lo más adecuado para la especie que yo tengo, la salud, tanto preventiva como curativa, supremamente importantes ambas, el comportamiento, que se pueda expresar un comportamiento de acuerdo a la especie, y el más importante, estado mental o afectivo, que es cómo el animal percibe su calidad de vida. Entonces, es las emociones, es estados mentales positivos y negativos que puede sentir el animal dependiendo de todas las variables que estén ocurriendo a su alrededor, y por eso consideramos que es más completo y que se está utilizando mucho más hoy en día para evaluar el bienestar animal. Entonces, como les decía, pues sin embargo, hay protocolos clásicos muy acogidos a nivel universal que se basan en aún de las 5 libertades, pero que complementan con algo que se considera indicadores positivos del bienestar animal, básicamente tratando de suplir esa deficiencia de la 5ª libertad y dando, digamos, espacio a diferentes estados mentales del animal. Entonces tenemos los protocolos del Welfare Quality, que pueden descargarse en español y en inglés, por internet los pueden encontrar, donde nos pueden sugerir qué indicadores de bienestar deben evaluar para saber el estado físico y mental de los animales de producción. En esta primera imagen vemos el protocolo para ganado, en el siguiente vemos el protocolo para cerdos, y el último nos da aves de producción. Entonces, estos protocolos tienen muchos indicadores, nos traen imágenes, traen la explicación de cómo se debería evaluar, y generalmente se evalúa de manera poblacional porque estamos hablando de animales de producción. Ahora, también hay otro protocolo que ya sería para animales domésticos, que se está empezando a adaptar a diferentes especies, pero el principal es el Shelter Quality, que tal vez ustedes de pronto lo habrán escuchado en alguna charla de animales de compañía, y ese se utiliza para evaluar el bienestar de los animales, principalmente perros, pero como les decía, se ha adaptado para otros animales como zorros y gatos, que estén estabulados, bien sea de pronto en un albergue, en un refugio, en una hospitalización o en un criadero de perros o de gatos o otro animal al cual se le haya adaptado ese protocolo. Entonces, estos serían como los que se utilizan para revisar el bienestar de los animales de granja. Vale la pena yo de pronto evaluar cómo estoy en mi granja, qué consideraciones podría mejorar, y a veces también aparecen referencias que me pueden servir para entender un poquito algunas cosas sobre las mermas que se pueden presentar de la productividad por falta de bienestar. Entonces, eso es bastante interesante y se pueden encontrar referencias allí. Sí, de pronto yo trabajo con animales de granja no tradicionales, como por ejemplo cabras, burros, ovejas, caballos y pavos. Pues también hay unos protocolos que se pueden adquirir en internet y se conocen como los protocolos del proyecto AWIN. Entonces también traen igual fotos, traen los indicadores que se deben evaluar, y sería interesante que yo pues me autoevalúe como productor, así sea pequeño, grande o mediano, para ver cómo puedo mejorar el bienestar de los animales y al mismo tiempo la productividad. Y entonces, a partir de esa idea, lo que yo les tengo aquí propuesto es revisar algunos puntos importantes y claves que podrían no solamente afectar el bienestar, sino también la productividad de los animales. Y en este caso vamos a arrancar con la genética. Entonces, la genética, pues sabemos que es lo que nos da las condiciones del animal para poder producir, pero también nos da otras características de resistencia de pronto al clima, de pronto otras características que son ya más de expresión de comportamientos, de temperamento, de pronto de otras características productivas o que me afectan la productividad, como por ejemplo la facilidad de parto,
entre otros. Entonces, ¿qué se ha encontrado con la genética? Que como productores nosotros no tenemos a veces muy en cuenta algunas características genéticas que estamos seleccionando indirectamente cuando estamos seleccionando para que los animales mejoren su productividad. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, para que crezcan más o para que tengan más lechones, las cerditas. Y resulta que un estudio que se hace desde el 2010 hasta hace 3 años, se encuentra que por lo menos en unas partes de Estados Unidos los productores habían estado seleccionando cerdos para todo menos para patas. Y entonces empezaron a ponerle más atención a las patas. Aquí estamos viendo como una imagen que nos propone la doctora Temple Grandin, que es, digamos, experta en etología y en bienestar animal, principalmente de vacas y de cerdos, y ella nos dice, mire, tenemos que revisar muy bien qué es una pata anormal y qué es una pata normal en un cerdo y qué es lo que tenemos que seleccionar. Entonces tenemos las paticas de adelante y las de atrás. Aquí tenemos las de atrás y las de adelante las tenemos, voy a poner el que es entero. Entonces acá tenemos lo que esperaríamos de un cerdo para seleccionar un cerdo en las patas de atrás y lo que esperaríamos de las patas de adelante de un cerdo. Entonces va aquí a correr una ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Pues estas formas en las patas, a veces se forman como una media luna, a veces es muy recta, a veces se forma como una gotera, son diferentes, a veces es tipo vaca. Entonces, dependiendo de las características de cada especie, yo tengo que mirar qué es una pata resistente y qué es la mejor pata para evitar problemas de, digamos, mala distribución del peso o resistencia a lesiones, sobrecrecimiento de las pezuñas, etcétera. Entonces, ¿qué se encontró con este estudio que les estaba mencionando? Que durante 10 años, sin darse cuenta, se han estado seleccionando cerdos que cada vez eran más cojos. Es decir, que el hato, o bueno, en este caso la población de los cerdos estaba creciendo y se estaba volviendo cada vez más cojo hasta llegar a un 50% de la población estaban haciendo con las características para tener cojeras. Entonces son elementos que a veces no tenemos en cuenta, que nos van a afectar, por supuesto, la productividad, pero también nos van a afectar el bienestar de los animales y vamos a incurrir en gastos para tratamientos médicos. Entonces es importante que no solamente nos enfoquemos para seleccionar por productividad, sino también es importante revisar características que le permitan al animal, digamos, defenderse, por decirlo de alguna forma, en ese ambiente productivo. Y en este caso, una de las cosas más importantes para todas las especies de producción, excepto los peces, son las patas. Patas resistentes para pollos, para vacas, para cerdos, etc. Entonces, en la misma línea, como en la misma idea, les traigo un estudio también muy interesante sobre productividad en vacas de leche. Entonces, aquí lo que se hace es que se empieza a correlacionar, es decir, cómo relacionar la producción de leche y la presentación de enfermedades y mirar si realmente a más producción de leche se presentan más enfermedades. Y se encontró que efectivamente sí hay una correlación entre las dos cosas. Entonces, aquí hay una pregunta importante que yo me debo hacer como productor y es si realmente la cantidad de leche que yo estoy produciendo con mis vacas es una leche que es económica de producir, o me está saliendo muy caro porque estoy teniendo animales que me quedan de pronto mucho tiempo con días abiertos, que no puedo, digamos, hablando de vacas, no las puedo cargar. Entonces son vacas que no me van a dar leche mucho tiempo, o son vacas que no me están entrando en celo, o son vacas que de pronto tienen mucho mastitis. Entonces, ¿cuánto dinero tengo que gastar para poder sacar esas cantinas que estoy sacando todos los días? Si realmente esa leche es rentable y qué tan rentable es, porque a veces producir mucho no significa que sea rentable. Entonces, yo a veces pues doy un ejemplo que es extremo, que puede ser una vaca que produzca 63 litros de leche en pico de lactancia al día, una vaca. ¿Cuánta alimento, cuánta energía, cuánto de todo necesita para poder dar esa cantidad de leche ella solita?
Entonces, eso implica que tengo que también aumentar los costos y hasta qué punto es rentable tener vacas que producen tanta leche. Entonces, yo sé que es un extremo, pero es como para dar la idea de qué podría generar la producción en un animal. Entonces, un animal que produce mucha leche, como esta cantidad de litros que les mencioné, pues va a necesitar mucho alimento, va a necesitar suplementos, va a necesitar más tiempo de descanso después de un parto, y eso obviamente implica también unos costos. Y más ahorita, como están todos los insumos de costosos, pues tengo que empezar a mirar si tal vez necesito una genética que sea más resistente y que sea más eficiente, convirtiendo el alimento en leche, pero no necesariamente que me dé muchísima cantidad. Entonces, aquí está el estudio donde empieza a revisar, por ejemplo, la presencia de mastitis y la productividad. Entonces, entre más producción de leche haya, se encuentra que hay más presencia de mastitis. Y sabemos que la mastitis reduce la producción de leche. Entonces, ahí, pues, obviamente empieza a mermarse la producción. Entonces a veces cuando uno visita una ganadería de leche le preguntan, es que no sé por qué estaba bajando la producción de leche de esta vaca, si estaba muy bien, si de repente disminuyó, pero no tiene nada más, lo único que tiene es mastitis. Pues ahí está la respuesta. ¿Sí? Y es precisamente por esa producción tan alta que tiene. También hay que mirar cuántos ordeños tiene esa vaca. Si es una vaca que produce mucha leche, ¿cuántas veces la estoy ordeñando al día? Entonces, bueno, tenemos otro ejemplo que son las cojeras. Entonces, tenemos aquí la línea también. Entre más producción de leche, también hay una relación con más probabilidades de que haya cojeras, donde, pues, obviamente la energía se va para otros lados y para poder resistir una enfermedad, pues, una infección, va a ser mucho más difícil para la vaca. Entonces, ahí está el tema de las cojeras. Está la metritis también. Entonces, hay una relación también entre la producción de leche y la presencia de metritis, también ovarios quísticos, entonces una relación clara entre la presentación de ovarios quísticos y la producción de leche, es decir, que si yo tengo una vaca que produce muchísima leche, más probabilidad, entonces ahí no solamente, ahí tal vez no necesito de pronto poner un antibiótico, pero sí necesito hormonas, entonces también es un tratamiento, entonces son costos. Retenciones de placenta, digamos que no es tan relacionado, no está tan importante esa relación, pero sí hay una relación digamos que no deja de ser relevante para mencionar, y es que a más producción de leche, pues más probabilidades de retención de placenta. Y algo que pues sí es claro es que entre más producción de leche, más probabilidades hay de tener fiebre de leche o vacas caídas. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Y es, tengo que mirar hasta qué punto debo seleccionar mis vacas para producción y empezar a seleccionar mis vacas de pronto para otras características, como por ejemplo, mejores patas, para que me resistan todas las características del ambiente de la producción lechera en este caso. Entonces, eso es por un lado la genética. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto sobre la productividad, digamos, a nivel más específico? Entonces, si yo tengo una vaca que produce mucha leche, tengo que darle mucho alimento. Adicionalmente, es una vaca que claramente va a necesitar más visitas del médico veterinario porque va a tener más probabilidades de enfermarse. Además, necesita más medicamentos que vienen como ahí de la mano del doctor que va a ir a verlas. Está la pérdida de la esperanza de vida, el tiempo de vida disminuye. Aparte de todo, tenemos pues más días abiertos. En el caso de los bovinos de leche, tenemos más días abiertos. Hormonas, como les comentaba, el uso de hormonas. Además, si yo estoy utilizando medicamentos como antibióticos y hormonas, pues va a haber un tiempo de retiro y yo no voy a poder vender esa leche, entonces eso también súmelo a los costos. Y por otro lado está pues la calidad de esa leche, si realmente la cantidad es calidad, y generalmente cuando estamos hablando de producción de leche, no, entre más leche no necesariamente es más calidad, tal vez puede suceder lo contrario. Entonces, esto también pues genera un efecto muy, muy importante en la rentabilidad de mi acto. Ahora, para hablar de otro tema, vamos a revisar un poco la presentación del alimento de los animales. Entonces, tal vez
Los 5 dominios nos invitan a ir un poco más allá de hambre y sed y de pronto incluso suplir unos requerimientos nutricionales y nos dice, mire, cuál es la oferta real de agua que usted le está dando a sus animales. Es que se ha encontrado hoy en día que las vacas no les gusta el agua que está o más fría de 17 grados o más caliente de 28 o 29 grados. Entonces, no significa que las vacas no tomen agua, porque sí la van a tomar si realmente tienen mucha sed, pero nunca van a tomar la cantidad que realmente deberían estar tomando. Entonces, eso, ¿qué es lo que me hace? Pues obviamente un efecto negativo sobre la producción, porque realmente el agua se convierte después en leche. Entonces, esa disponibilidad real tiene que ver con la temperatura, también tiene que ver con la calidad del agua, también tiene que ver con el lugar donde yo pongo el agua. Si yo estoy poniendo el agua en la esquina del potrero todos los días y esa esquina cada vez le queda más lejos a las vacas, las probabilidades de que las vacas se devuelvan, que no es su naturaleza, porque su naturaleza es ser animal presa y su naturaleza es ir siempre hacia el frente. Entonces, si yo le pongo el bebedero siempre atrás en una esquina, que además no les gusta mucho las esquinas, les gusta más en el centro y en la mitad y siempre adelante, pues las probabilidades de que tome agua cada vez disminuyen y pues voy a tener menos producción de leche solamente por la ubicación del bebedero. Entonces son elementos que no necesariamente implican que yo tenga que hacer una inversión muy, muy alta, simplemente es la ubicación y también el momento donde yo les ofrezco el alimento a los animales, en qué momento tengo que darles sal, en qué momento debo darles de pronto una tercera o cuarta ración en el día, si le voy a dar solamente el alimento una sola vez al día, alimento concentrado me refiero, por qué y qué producción tiene ese animal, si es un animal de carne o es un animal de leche, digamos que cambia bastante dependiendo del animal del que yo esté hablando. Lo mismo sucede con los pollos. Entonces, si yo tengo pollos que tienen agua tibia, muy ácida o muy salada, el consumo no lo van a eliminar del todo, pero va a reducir y puede reducir incluso hasta un 75% o hasta, digamos, pues si ya están en algo muy grave, pues no van a tomar agua. Entonces, ¿cuál es el problema particularmente de las aves de producción? Que ellas necesitan tomar agua para poder comer. Si no toman agua, no comen. Entonces, ahí sí se nos afecta bastante la productividad. Y eso puede deberse simplemente a la calidad del agua. Entonces, yo como productor puedo sentir que los animales están tomando agua, pero no están tomando la cantidad que deberían tomar. Y de ahí digamos, está la importancia de no asumir que porque el animal no se está muriendo, no está mostrando síntomas, aparentemente está bien, yo no necesite mejorar las cosas, porque simplemente ese mejoramiento de la calidad de los recursos que yo le estoy dando a los animales me va a generar más ingresos. Entonces también estoy perdiendo ingresos por no estar pendiente de esas cosas que de pronto se me pueden estar pasando. Otro tema es el manejo. Entonces, en el caso del manejo, pues hemos visto que hay varios avances en la ciencia de las ciencias animales y en la ciencia del bienestar animal también, en las ciencias del comportamiento animal, como es la etología. Entonces, hoy en día conocemos que los animales tienen una distancia de fuga y una zona de fuga. Estas dos nos permiten mejorar el manejo de los animales para evitar tener que de pronto gritarles, pegarles y que los animales se muevan solos. Entonces esto tiene una implicación supremamente importante en la productividad, porque se ha encontrado en estudios que, por ejemplo, en el caso de las vacas, prefieren incluso que les tuerzan la cola a que les griten. Les molesta muchísimo que el humano grite y a veces eso es lo que uno siente cuando los animales están en el momento del ordeño. Es entre operarios gritándose, páseme tal cosa, cierra la puerta, X y a los bovinos les molesta bastante. Ese tono del grito humano les molesta muchísimo. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar esas condiciones de manejo de acuerdo a la naturaleza de los animales? Y en el caso de la zona de fuga, pues se ha utilizado las banderas para hacer la movilización del ganado. Entonces voy a poner aquí un video mientras les voy contando. Entonces tenemos unas zonas donde el animal me puede ver, otras zonas donde el animal no me puede ver, unas zonas por las cuales yo puedo ingresar si quiero que el animal se mueva para la derecha o para la izquierda. Y eso es algo que yo puedo tener en cuenta no solamente para el manejo de bovinos, sino también para el manejo de cerdos y también de aves.
Entonces en los bovinos generalmente lo que se utilizan son las banderas como vemos acá. Básicamente la idea es que la bandera, cuando los bovinos están en un espacio abierto, que sea blanca porque refleja más la luz, y el bovino por naturaleza va a tratar de evitar la bandera por el movimiento, por el color y por el lugar donde se ubica la persona, que debe ser en la parte de atrás, no necesariamente como en toda la cola, sino un poco hacia la anca. Y cuando de pronto el bovino, pues son bovinos un poquito más bravos, por decirlo así, se puede utilizar en vez de una tela, una bolsa, porque también el sonido hace que el animal se mueva solito y ya, digamos que es fácil de generar un movimiento, un flujo más tranquilo de los animales en corral, en planta de sacrificio. También es importante el tema pues de las instalaciones en cuanto a los pisos. En el caso de los bovinos se sugiere que no haya muchas esquinas porque su vista, que es hacia el frente, que es la visión binocular, no es muy buena. Entonces ellos no saben muy bien, no perciben muy bien las esquinas como una esquina, sino sienten que puede ser algo desconocido o que hay un hueco ahí. Y precisamente por eso no les gusta pasar tampoco por encima de charcos o encima de rejas, o no saben, a veces se caen a las zanjas porque no saben que las zanjas pues se pueden caer, ¿no? Porque no tienen la percepción de la profundidad tan buena como nosotros sí la podemos tener, y por eso también luchamos a veces para que pasen por pediluvios o por agua en general, donde el animal no puede, pues digamos, calcular si se va a caer o no, o si simplemente está pandito y no le va a pasar nada. Entonces, como les decía, tenemos aquí una zona de fuga. Si yo me paro aquí en la parte de atrás del bovino, no me va a ver, pero si me paro aquí a este lado, sí me va a ver. Y si yo me paro acá, no pasa nada, pero si yo me entro a su zona de fuga, la vaca por naturaleza se va a mover solita. Entonces no tuve no tuve que pegarle, no tuve que gritarle, ella sola se va a mover. ¿Qué pasa si yo me salgo inmediatamente de su zona de fuga? El animal para naturalmente sin que yo tuviese pues que entrenar al animal. Entonces eso facilita muchísimo el manejo del animal, y si yo quiero que el animal gire hacia la derecha, lo que yo hago es entrar por este punto de equilibrio para que el animal gire hacia la derecha, y eso lo puedo hacer yo o puedo utilizar la bandera para generar una extensión mía y que el animal se mueva. Entonces es uno de los ejemplos para el caso de los bovinos. Para el caso de los porcinos se sugiere que se haga un manejo de pequeños grupos de 10, de 6, de 4 cerdos para que sea más fácil manejarlos. Entonces la idea es separarlos inicialmente, y para eso utilizamos tablas o paletas como vemos en la parte de acá. Entonces los separamos y se van moviendo, ellos también responden a una distancia de fuga. Es interesante cómo la distancia de fuga puede ser individual o se puede volver grupal, es decir, que yo puedo mover a una vaca solita, como aparece aquí, pero también, como vimos en el video, las vacas pueden formar como una vaca gigante, por decirlo así, forman un solo cuerpo, y eso hace parte de ese efecto rebaño. Eso es lo que hacen ellos cuando hay un predador. Entonces se mueven como si fuera una sola vaca grande, y efectivamente si yo me les acerco, ellos van a tener una distancia de fuga de grupo y se van a mover. Lo mismo sucede con los cerdos, van a manejar su distancia de fuga grupal y se van a mover solitos hacia adelante. Entonces eso me va a facilitar muchísimo el manejo de ellos. Ahora, otro punto importante es la forma de trato. Entonces, la forma de trato, como les decía, gritos no, golpes tampoco, ruidos fuertes tampoco, y más si son sorpresivos, movimientos bruscos tampoco les gusta, y solamente con el hecho yo de solucionar estos aspectos que no implican una inversión económica alta, es decir, dejar de gritar, dejar de golpear, dejar de hacer sonidos fuertes repentinos como cerrar una puerta rápido, dejar de hacer movimientos bruscos, chiflar, por ejemplo, les molesta muchísimo también. Si yo elimino eso del manejo de mis animales, ¿qué se ha encontrado? Que en caso de cerdos aumenta la producción. Entonces simplemente este es uno de varios estudios donde aumenta 50 gramos la ganancia de peso del animal al día. En bovinos se habla hasta el 20% del aumento de la producción de leche, solo con eliminar, digamos, un trato brusco. De hecho, solo con cambiar el personal temporalmente. Aumento en la postura de un 6%, y
aumento en un 8% de la conversión en pollos de engorde. Entonces, fíjense que acá no implica una inversión económica, sino poner a una persona que realmente esté dispuesta a tratar a los animales de acuerdo a su etología, a su comportamiento, y no, digamos, seguir manejando los animales como tradicionalmente los hemos manejado, que nos ha funcionado, pero no significa que no podamos mejorar y no podamos hacer las cosas mejor para el animal y también para nuestra productividad. Entonces, que sí sería lo ideal en cuanto al trato. Entonces, tonos graves y bajos, hablarles en tonos graves y bajos, hablar mucho digamos, como la letra A, B y A, o bello, bo, ba, esas son como las formas de llamar a los bovinos y a los porcinos para que no les moleste que nosotros les gritemos. Refuerzos positivos se refiere a que de pronto el animal, cada, digamos, orden, manejo, cambio que reciba en el ambiente sea, digamos, para algo positivo, no que si yo paso de pronto de un lado a otro es porque en el otro lado me van a empujar. A veces el bovino, el porcino, el ovino, el caprino por naturaleza sale del camión solo si yo le doy las condiciones necesarias para que el animal, por su curiosidad y su naturaleza, se baje solo, y así va a estar tranquilo cuando baje. Pero cuando yo le empiezo a pegar por detrás, a gritar, a empujar, pues va a caer y va a salir del camión muy asustado, con una respuesta de estrés muy alta. Y lo que pasa cuando un animal se estresa es que le cuesta mucho trabajo calmarse. Entonces está en un estado como de nerviosismo, de estrés, que no le permite, igual que a nosotros como humanos, razonar bien, pensar, tomar decisiones correctas, y generalmente ahí es cuando se presentan las decisiones incorrectas y se puede lastimar, se fractura, se pasa una cerca, se cae una zanja, porque el animal está muy nervioso y no calcula bien sus movimientos. Entonces, en vez de soltar el animal y de presentarlo a experiencias negativas todo el tiempo, dejar que el animal tenga experiencias nuevas y que esas experiencias nuevas se basen desde la curiosidad y la exploración, y eso va a garantizar que el animal va a estar más tranquilo y va a ser más fácil de manejar, más fácil de enlazar, más fácil de llevar al potrero. Entonces, uso instrumentos como lo que habíamos visto ahorita, las banderas, las paletas, las tablas. También se utilizan unos sonajeros para mover a los cerdos. Entonces, es una botella de agua, se le meten unas piedras y se le pone pronto un palo de escoba y se hace como un sonajero de bebé para que el cerdito se mueva solo. En el caso de aves de producción, se manejan a veces los bastones parecido a cómo se manejan las banderas. Simplemente es un palo y se maneja arriba de la cabeza de la gallina o del pollo o del gallo, o incluso también se puede manejar a veces con conejos para que se muevan a partir de ese manejo de la distancia de fuga. Por otra parte, es importante tener en cuenta el ambiente. Entonces, recordemos que a veces las cojeras en las vacas no se presentan por la producción, sino se presentan porque nosotros no estamos pendientes del aseo, de las características, de las condiciones, de los corrales, de la sala de ordeño, de esa zona que está previa a entrar a la sala de ordeño o la que está después de la sala de ordeño. Entonces, esto implica, pues, obviamente un efecto en los animales que se pueden lastimar y pueden generarse cojeras. A veces los suelos que están muy húmedos hacen, igual que nosotros cuando nos bañamos con agua o estamos mucho tiempo en agua o con agua muy caliente o con agua fría, no importa, con cualquier tipo de temperatura, cuando estamos mucho tiempo en el agua, las uñas de nosotros se nos ablandan. Lo mismo le pasa a los animales. Y en el caso de las vacas, cuando están mucho tiempo en un espacio muy embarrado, muy probablemente se ablanden las pezuñas y se les puede meter piedras o algún otro elemento que pueda lastimarlos y puede generar una cojera. Y las cojeras claramente han sido clasificadas en severidad, en niveles de severidad. Aquí está 1, 2, 3 y 4, donde pues la marcha y la postura de la vaca cambia. Y obviamente la vaca se vuelve, digamos, menos activa y hace que el animal deja de consumir agua y alimento, en el caso pues principalmente de pasto y también a veces consumo de algún suplemento que se ponga en potrero. Entonces, ¿eso qué significa? Que si un animal reduce su consumo, pues por supuesto va a reducir su productividad. Entonces, miremos solamente
pues el grado más severo, que es el grado 4 cuando está iniciando ni siquiera, y es un promedio, es un solo estudio, pero cuando estamos en una severidad de cojera, cuando la vaca lleva muchos días coja y nadie hizo nada, nos hizo un tratamiento, además la hicieron seguir yendo al ordeño, porque a veces hacemos eso, tenemos una vaca que está coja y la obligamos a caminar, lo cual empeora la condición, pues vemos que el consumo de ese animal mínimo va a reducir un 16%, pero puede ser mucho más, y eso puede generar una reducción de un porcentaje de un 36% menos de leche que estoy yo recibiendo, y probablemente eso no va a ser el único costo que me va a tocar hacer, o costear, sino simplemente si no lo tratan, pues es un animal que va a tener que sacrificar, y si no se trata va a ser un animal que voy a tener que hacer un tratamiento, y si se trata, perdón, ese tratamiento implica que le tengo que dar un antibiótico, y ese antibiótico pues me va a generar un retiro en leche, y eso va a ser pues obviamente pagar el antibiótico y no poder vender la leche por unos días. Por otro lado está también pues la suciedad, entonces ¿qué prácticas de ordeño estoy manejando? Entonces, ¿cómo estoy manejando esas características del ordeño? No solamente las alas, sino también con qué estoy limpiando las ubres y demás. Entonces, esto implica pues obviamente que si yo no lo trato, va a haber medicamentos, va a haber un cambio importante en la cantidad y la calidad de la leche que produzco. Esto lleva también a descartes, no necesariamente en este momento que tiene mastitis, sino más adelante, porque además la vaca va a estar asociada con diferentes otros problemas de salud, como por ejemplo que el animal tenga quistes ováricos, y entonces va a haber pues obviamente una merma en la producción de leche. Entonces, ¿cómo yo podría de pronto pasar de un nivel de severidad de suciedad en vacas que estén muy sucias a vacas que estén poquito sucias, dependiendo obviamente del clima, si está haciendo mucho, está lloviendo mucho, si está muy empantanado el suelo, pues obviamente yo no podría tener todas en un nivel de suciedad 1, podría ser en 2 o en 3, pero la idea es que no pueden mantenerse tanto tiempo así. Yo tengo que estar manteniendo esos animales limpios para evitar que les dé mastitis y que eso genere toda una cadena de desbalances en el animal que va a llevar a que adquiera otros problemas de salud. Entonces, hay una importante pérdida de leche cuando midamos la cantidad de mastitis, que son las células somáticas, y hay una relación importante. Entonces, ¿cómo hago yo para mantener animales que de pronto estén en un ambiente sucio de la manera más limpia posible? Entonces, mirar si de pronto cambio los sitios donde el animal va a estar parado mucho tiempo, si de pronto yo roto más los potreros, si de repente tengo que ordeñar por lo menos un día en potrero, y así puedo lograr dejar descansar y secar y hacer un mantenimiento de la sala de ordeño. Hay muchas, alternativas. Lo importante, claro, obviamente cada, unidad productiva tiene sus características, sus limitantes, pero no necesariamente siempre implica inversión. Muchas, formas de facilitar el bienestar de los animales y la productividad tiene que ver más con manejo y con que alguien esté pendiente y tenga ideas para mejorar las condiciones y la rutina diaria, que ir a comprar nuevos equipos y demás. Entonces, otro punto importante es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental entendido como cualquier elemento o situación que yo le doy al animal para que exprese comportamientos que le beneficien. Y entonces aquí es importante tener en cuenta que tengo que suplir los comportamientos que tienen mayor nivel de motivación en los animales que yo tengo de producción. Entonces, en el caso del cerdo, lo más importante es osar, que es el comportamiento de remover el suelo con el hocico, con la trufa, y ellos están, motivados genéticamente, a pesar de que los hemos seleccionado incluso para no tener razas, sino ya líneas de producción, necesitan remover el suelo, así como también tienen otro comportamiento de alto nivel de motivación, que es construir los nidos, principalmente las hembras, antes del parto. No hemos podido quitarles eso a partir de selección genética. Y si no pueden hacer ni la remoción del suelo ni la construcción del nido, son animales que se frustran, y ahí es cuando empiezan los comportamientos anormales,
y empiezan comportamientos que no necesariamente son solo estereotipados, que son como los que vemos de mover las rejas y demás, sino también comportamientos de apatía que están asociados con depresión, que de pronto para nosotros no es tan fácil verlos, o morder como las babas, por decirlo así, o morder el espacio porque no es aire, que se llama enmascado en vacío o morder en vacío. Parecen como mordiendo chicle, pero realmente están enmascando babas. Y es un comportamiento que es un poco más sutil, que no se ve tanto, pero que es un indicador de bienestar en los cerdos cuando no están bien, cuando no, realmente les hace falta estímulos ambientales. Está también otro comportamiento altísimo en el nivel de motivación en los cerdos, que es poder evitar eliminar cerca al sitio donde duermen. Y esto es un tema complicadísimo porque generalmente los sistemas de producción que tenemos no permiten, sobre todo cuando es intensivo, no permiten que el cerdo pueda acostarse donde quiera, sino es donde prácticamente le toca, que probablemente esté lleno de heces y orina que no son ni siquiera de él. Y se ha estudiado bastante este tema, donde se ha demostrado que a los cerdos no les gusta oler ni a orina, ni a heces, ni suyas, ni de otro cerdo. Les molesta bastante y es un animal extremadamente limpio por naturaleza. Entonces es algo que yo tengo que evitar, exponer a mis animales a esto. Por otro lado están las vacas, que tienen un altísimo nivel de motivación para succionar cuando son terneros. Y los terneros y las terneras, desafortunadamente nosotros, si mucho, les damos tetero 3 veces al día. Y cuando están pequeños, cuando están entre el octavo día de vida y los primeros meses de vida, sobre todo el primer mes de vida, son animales que necesitan succionar 8 veces al día. Es la frecuencia para el cual están motivados, incluso hasta 10, dependiendo de la raza. Entonces, y nosotros estamos dando tetero a veces, solamente una vez al día le damos tetero a veces. Entonces, no estamos supliendo un comportamiento supremamente relevante, que además va acompañado de una razón importante a nivel productivo, y es que se asimila muchísimo mejor la leche si el animal come varias veces al día, si el ternero toma leche varias veces al día. Se asimila mucho mejor y crece mucho más rápido el animal porque se alimenta de mejor manera y se mantiene también, digamos, con un equilibrio metabólico. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que no estamos cumpliéndole a la naturaleza de los terneros. También los bovinos necesitan mantener una sincronía, entonces es lo que les decía, ellos para ellos no es natural devolverse, para ellos es importante ir siempre hacia el frente, tener el agua al frente, no atrás, ir todos al mismo tiempo, eso se refiere a la sincronía, que todos estén haciendo lo mismo. Entonces a veces si yo estoy manejando los bovinos de una manera incorrecta, probablemente 3 o 4 se quedaron sin comer sal, porque esos animales que tenían que pasar por el lugar del recipiente de la sal, ven que las otras vacas están ya al otro lado del potrero y no comen sal por irse rápido para mantener esa sincronía. Entonces, ese tipo de manejos en potrero tengo que tenerlos en cuenta para poder cumplirles con su naturaleza. Y otra cosa muy importante, pues es que el bovino, aquí nosotros digamos que no nos afecta mucho porque tendemos a tener los animales en pastoreo, pero el bovino sí, para él es muy importante estar consumiendo pasto todo el tiempo, no solamente obviamente por el tema nutricional, sino también por su comportamiento. Cuando no se le permite estar consumiendo pasto constantemente, van a presentar comportamientos anormales con la lengua, principalmente, que son comportamientos anormales orales. Entonces, es algo que también debo suplir si llego a tener un animal de estos estabulado. En el caso de las aves de producción, lo más importante, lo que tiene más nivel de motivación, son los comportamientos de perchar, es decir, descansar en cualquier superficie que esté elevada del suelo, y varias especies están motivadas para perchar, incluso hasta los leones ustedes los pueden ver perchando en un árbol. Pero en el caso de las gallinas y de los pollos es algo supremamente importante porque tienen predadores terrestres, y estos predadores terrestres pues digamos que no llegan hasta la percha generalmente. Entonces ellos pueden descansar mucho más profundo, igual que el bovino y el cerdo. Pollo, cerdo, vaca que duerman y descansen profundo son animales que van a dar más producción. De hecho, se habla de que en algunas razas de leche 1 hora menos de descanso es 1 litro menos de leche. Entonces, en el caso de aves, pues no es la excepción. También es importante que el descanso sea profundo y que ese descanso sea eficiente,
y para eso necesitan una percha donde se puedan parar y descansar más tranquilamente. Adicionalmente a eso necesitan un sitio donde puedan picar y rascar con la pata, que es lo que hace generalmente el ave cuando está buscando gusanitos y pica. Eso no lo puede hacer, por ejemplo, en jaula, entonces se ponen los tapetes en las jaulas para que pueda realizar ese comportamiento. También es necesario que el animal pueda tener unos baños de tierra, que no necesariamente tienen que ser diarios, pero sí se les debe dar como una estación de arena o de tierra negra para que se puedan bañar, lo cual no solamente mejora, digamos, sus condiciones de bienestar mental, sino también el mantenimiento del plumaje, donde hay un equilibrio en la grasa y un manejo de los parásitos externos, que es muy importante para ellos, y obviamente también están, en el caso de las gallinas, muy motivadas para construir el nido. Entonces son, digamos, enriquecimientos ambientales que puedo yo ofrecerle a estos animales para suplir estos comportamientos y manejos que yo puedo suplir para que estos animales puedan expresar estos comportamientos y evitar comportamientos anormales que se presenten en producciones. Entonces, es importante adicionalmente a eso tener en cuenta que el enriquecimiento ambiental, digamos, de por sí no puede resolver la falta de espacio. Es importante tener presente que cuando yo introduzco un enriquecimiento ambiental, por sí solo está utilizando un espacio y que puede ser un foco de pelea entre los animales o de competencia por ese mismo recurso. Entonces es mejor, de hecho varias veces he entrado a sistemas productivos donde les digo o bajamos la densidad de población o es mejor no introducir enriquecimientos ambientales porque este confinamiento lo que va a hacer es empeorar. Si el confinamiento de por sí ya genera problemas de bienestar y de productividad, porque se generan lesiones, porque se generan mortalidades, porque etcétera, pues imagínense un lugar donde hay muchos animales, donde no se pueden ni mover, por ejemplo en el caso de gallinas no pueden ni siquiera abrir las alas y meter más elementos dentro de esa jaula. Entonces no tiene sentido, porque ni siquiera pueden utilizarlas todas, entonces no va a funcionar. Y otra cosa muy importante del enriquecimiento ambiental es que debe ser supervisado y monitoreado. Entonces ahí hay que tener cuidado porque, como ya mencioné, puede haber competencia por ese recurso. Por otro lado, también es importante entender que no todos los enriquecimientos ambientales son para todas las etapas, es decir, por ejemplo, en pollos de engorde hay momentos donde ya no puedo poner perchas, en las gallinas ponedoras yo tengo que enseñarles a utilizar las perchas cuando son pollitas, antes de la 8ª semana. De lo contrario es mejor no poner perchas porque se puede presentar fracturas de quilla porque no aprenden a manejarlas muy bien. Entonces tengo que saber un poco, tengo que explorar un poco, conocer bien de la etología de la especie y en ese sentido pues es importante tener presente que tenemos el apoyo de las alcaldías, el apoyo de diferentes entidades que son nacionales e internacionales a los cuales podemos escribir, preguntar y nosotros vamos a estar muy dispuestos y muy prestos a apoyar y ayudar. Entonces, creo que lo podemos dejar por acá y si de pronto aparece algún comentario o alguna pregunta, pues estoy disponible para atender. Muchas gracias por la intervención. Digamos que es muy aplicada para los sistemas de producción que se tiene acá en la ruralidad de Usme. En los comentarios realmente no hay preguntas, digamos que las que han ido surgiendo se las he ido respondiendo durante lo largo de la charla. Entonces, pues agradecer su participación, muchas gracias por acompañarnos, cualquier cosa vamos a estar otra vez en contacto y recordarle pues a la comunidad de Usme que desde Usme siempre venimos redignificando la vida de los animales desde diferentes espacios como es la Oficina de Protección y Bienestar Animal y también la ULAN. Recuerden que Usme reverdece, Usme animalista. Feliz tarde para todos. Gracias.